Buenas tardes, Máster. Nuestro grupo hoy le va a hablar sobre la unidad número 2, que es el análisis e interpretación de los estados financieros. Nuestro grupo está conformado por Yulexia Vilés, Alfredo Herman, Luigi Gusti, Luis Yepe y mi persona José León. En el primer tema tenemos el estado de de situación financiera, también conocido como el balance general. El estado de situación financiera, también conocido como balance general, es como una fotografía de la empresa en un momento específico. Muestra lo que la empresa posee, ya sea como los activos o lo que debe como el pasivo, y lo que es propiedad de los dueños, o sea, el patrimonio, en una fecha determinada. Tenemos, en los activos son los recursos económicos que la empresa posee y de los cuales se espera obtener beneficios futuros. Se clasifican en activos corrientes, aquellos que se espera convertir en efectivo, vender o consumir en el ciclo normal de operación de la empresa, generalmente un año. Ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, inventario, inversiones a corto plazo. Tenemos activos no corrientes o fijos, aquellos que no se esperan convertir en efectivo en el corto plazo y se utilizan para las operaciones a largo plazo. En ejemplo tenemos las propiedades, planta y equipo, terreno, edificios, maquinaria, inversiones a largo plazo, activos intangibles, patentes y marcas. En los pasivos son las obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceros y que deben ser pagadas en el futuro. Se clasifican en pasivos corrientes, deudas que deben pagarse en el corto plazo, generalmente un año. Ejemplo, cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios a corto plazo, sueldos por pagar, impuestos por pagar. También tenemos pasivos no corrientes o largo plazo, deudas que deben pagarse en un periodo mayor a un año. Ejemplo, préstamos bancarios a largo plazo, bonos por pagar. También tenemos patrimonio, que representa la parte residual de los activos una vez reducido todos los pasivos. Es la inversión que los propietarios en la empresa incluyen capital social, que son las aportaciones de los socios o accionistas, ganancias retenidas o resultados acumulados, utilidades que la empresa ha generado y no ha distribuido a sus propietarios. En la reserva tenemos parte de las ganancias retenidas que se destinan para fines específicos. Adelante mi compañera con el siguiente tema. El estado de resultado integral. Es importante mencionar que este estado revela la rentabilidad de la empresa durante un periodo, generalmente un trimestre o un año. Incluye ingresos, gastos, costos operativos y otros resultados integrales. En los ingresos podemos incluir lo que son las ventas, servicios prestados, etc. En los costos, lo que costó producir lo vendido. Gastos directos para producir bienes o servicios. En los gastos operativos, administrativos, de eventos y financieros, como por ejemplo los intereses, como sueldos, arriendos, publicidad y entre otros. Y otros resultados integrales, ganancias por revaluaciones, diferencias cambiarias y etcétera. El objetivo de este estado integral es mostrar si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas y cómo se relacionan con actividades normales o extraordinarias. El estado integral, además de la utilidad neta, incluye otros ingresos y gastos que afectan el patrimonio, pero que no son resultados de operaciones normales. Por ejemplo, las ganancias o pérdidas de una moneda extranjera y la revaluación de activos. En el siguiente tema tenemos el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué nos da a indicar? El estado de cambios en el patrimonio nos explica las variaciones en las diferentes cuentas del patrimonio neto de una empresa durante un periodo contable. Permite ver cómo la utilidad neto del periodo, las nuevas aportaciones de capital, el reparto de dividendos y otros movimientos han afectado el valor del patrimonio de los propietarios. Los principales partidas que afectan al patrimonio son utilidad neta o pérdida neta, que proviene del estado de resultado integral, aumenta o disminuye las ganancias retenidas.
aportaciones de los propietarios o emisión de acciones. Aumentan el capital social. Distribución de dividendos. Disminuyen las ganancias retenidas al pagar a los accionistas. Otros resultados integrales que incluyen partidas que, aunque afecten al patrimonio, no pasan por el estado de resultados tradicional. Ejemplo, las revaluaciones de los activos. Este estado es crucial para entender cómo se ha financiado el crecimiento de la empresa o cómo se ha retornado el valor a los accionistas. Interpretación de los estados financieros. La interpretación de los estados financieros debemos tomar en consideración que es el proceso de analizar la información obtenida en ellos para comprender la situación económica que posee una entidad, en la cual nosotros podemos leer los números que implica comprender el significado de las cifras, identificar tendencias y evaluar la fortaleza y debilidades financieras que tiene cada institución. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la rentabilidad. Nos hacemos este cuestionamiento. ¿La empresa está generando suficientes ganancias? Luego, determinar la liquidez. ¿Puede la empresa cumplir con sus obligaciones a corto plazo? Medir la solvencia. ¿Tiene la empresa la capacidad de cumplir con sus obligaciones a largo plazo? Identificar áreas de mejora. ¿Dónde puede la empresa ser más eficiente? Tomar decisiones informadas. Para inversores, si comprar o vender acciones para bancos, si conceder préstamos para la gerencia o como para accionar recursos. Es importante mencionar que la interpretación de los estados financieros permite tomar decisiones informadas y detectar señales de alerta en una empresa. Bueno, antes de este tema iba el número 4, que es el estado de flujo de efectivo, solo que se saltó al siguiente. El estado de flujo de efectivo es fundamental porque muestra cómo la empresa ha generado y utilizado el efectivo durante un periodo determinado, a diferencia del estado de resultado integral, que usa el método de acumulación, ingresos y gastos se registran cuando se devengan, no necesariamente cuando se cobra o paga. El F se centra únicamente en los movimientos de efectivo. Se divide en tres secciones principales, que son flujos de efectivos de actividad de operación. Muestra el efectivo generado o utilizado por las operaciones diarias del negocio. Incluye el efectivo recibido de clientes y el efectivo pagado a proveedores, empleados y por impuestos. Un flujo positivo aquí indica que el negocio principal está generando suficiente efectivo. También tenemos el flujo de efectivos y actividades de inversión. Refleja el efectivo utilizado o generado por la compra o venta de efectivos, de activos no corrientes como propiedades, planta y equipo, y de inversiones a largo plazo. Una salida significativa de efectivo puede indicarse crecimiento, compra de maquinaria, edificios, mientras que en una entrada puede ser por la venta de activos. También tenemos el flujo de efectivo de actividades de financiación. Muestra el efectivo relacionado con las fuentes de financiación de la empresa, es decir, deudas y capital propio. Incluye la emisión o recompra de acciones, la obtención a pago de préstamos y el pago de dividendos. El F es vital para evaluar la liquidez y solvencia de la empresa, ya que una empresa puede ser rentable en el papel según el estado de resultado integral, para tener problemas de efectivo, pero tener problemas de efectivo. La siguiente, mi compañera. Técnica para análisis de los estados financieros. Existen diversas técnicas para el análisis del estado financiero, pero nosotros vamos a hablar unas de ellas para darle un enfoque particular para extraer información valiosa. Tenemos el análisis horizontal, análisis vertical, análisis de ratios financieros,
ratios de liquidez, ratios de solvencia, ratios de rentabilidad y ratios de actividad. Comencemos con el análisis horizontal. También es conocida como el análisis de tendencia. Compara la cifra de los estados financieros a lo largo de varios periodos para identificar tendencias de crecimiento, disminución o estabilidad. Permite ver cómo ha evolucionado una partida específica a lo largo del tiempo. Compara cifras entre años, mide el crecimiento o la disminución porcentual. En lo que es el análisis vertical, también conocida como análisis de estructura. Expresa cada partida de un estado financiero como un porcentaje de una cifra base dentro del mismo estado. Por ejemplo, en el balance general, cada activo se expresa como porcentaje del total de activos. Y en el estado de resultado integral, cada gasto se expresa como porcentaje de las ventas. Esto ayuda a obtener la composición y la proporción de cada elemento. Es decir, compara cada cuenta contra un total. Por ejemplo, gasto sobre la venta, como ya lo mencioné. En los análisis de ratios financieros, este análisis nos permite calcular indicadores claves dividiéndolo en dos o más cifras de los estados financieros. Estos ratios se agrupan en categorías como ratios de liquidez, ratios de solvencia. En el ratio de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Por ejemplo, podría ser la razón corriente o una prueba ácida. En los ratios de solvencia, que viene a ser el endeudamiento, este ratio evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo y el grado de apalancamiento. Un ejemplo puede ser la razón de un endeudamiento o la razón de deuda y patrimonio. Los ratios de rentabilidad indican la eficiencia de la empresa en la generación de ganancias a partir de sus operaciones. Por ejemplo, puede ser los márgenes de utilidad neta, el rendimiento sobre el patrimonio. Ratios de actividad, también es conocido como gestión. Nos permite medir la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos. Por ejemplo, rotación de inventario y rotaciones de cuentas por cobrar. En el siguiente tema tenemos el análisis y la comparación. El análisis implica desglosar los estados financieros en sus componentes para entender las relaciones entre ellos. La comparación es la clave para que el análisis sea significativo. Comparar las cifras de una empresa en aislamiento tiene poco valor. Las comparaciones pueden ser comparación histórica, análisis de tendencia, comparar los resultados actuales con los de periodos anteriores de la misma empresa para identificar si está mejorando o empeorando. Comparación con la industria, comparar los resultados de la empresa con el promedio de su industria o con los de sus principales competidores. Esto ayuda a determinar si la empresa está rindiendo mejor o peor que sus pares. Comparación de presupuesto. Comparar los resultados reales con los objetivos presupuestados para identificar desviaciones y ajustar planes. La combinación de análisis y comparación permite obtener una perspectiva más completa y contextualizada de la situación financiera y el desempeño de una empresa. A continuación, mi compañero. Requisitos del análisis financiero. El análisis financiero no solo se trata de calcular ratios o leer cifras para que sean confiable, útil y válido. Es necesario también que cumplan con ciertos requisitos fundamentales.
Estos garantizan que los estados del análisis reflejen la verdadera situación económica y financiera de una empresa. Es por eso que se clasifican en información financiera confiable y verificable, consistencia, relevancia, oportunidad, conocimiento del negocio y la industria, fuente de información adicionales y juicio personal. La información financiera confiable y verificable. La base del análisis financiero son los estados financieros. Claro, por eso es indispensable que estén preparados conforme a la norma contable internacional como la NIF. Sean auditados por terceros independientes para garantizar la objetividad y evitar manipulación. Que sean completos y libres de errores materiales. Si un balance presenta cifras infladas en los activos, el análisis podría concluir que la empresa está en una buena situación, cuando realmente no lo está. Consistencia contable. La comparación en el tiempo solo es válida si los criterios contables se aplican de forma uniforme a cada año. Si una empresa cambia la forma en que valora su inventario o calcula su depreciación, debe revelarlo y justificarlo. Los cambios contables no deben hacerse con fines manipulativos. Por ejemplo, mostrar artificialmente más utilidades. Ya. Permite comparar periodos distintos de manera justa y ver la evolución real. En lo que es la relevancia de la información. La información presentada debe responder a las necesidades del usuario del análisis. No se debe incluir información confusa o que distraiga. Debe enfocarse en datos que afecten en la toma de decisiones como la rentabilidad, endeudamiento o liquidez. Un análisis financiero necesita reconocer el margen de utilidad y el nivel de endeudamiento, más que detalles muy técnicos como un activo específico. Oportunidad. La información debe estar disponible en el momento justo. Un análisis financiero pierde el valor si se hace con datos muy antiguos. Para tomar decisiones acertadas, se necesita información actualizada y recientes. Porque si no tomamos en consideración estos aspectos, por ejemplo, si viene un inversionista, no tomará en serio un análisis balanceado en estado financiero de hace 2 años, sin saber la realidad de la empresa del año actual por la que está pasando. Conocimiento del negocio y del sector. Un buen análisis requiere que el analista comprenda el modelo de negocio de la empresa, qué vende, cómo gana dinero, cuál es su ventaja competitiva, las condiciones del entorno económico del sector y del mercado, las regulaciones legales que pueden afectarla. Por ejemplo, no es lo mismo analizar una empresa comercial que una empresa industrial o financiera. Cada una tiene estructuras financieras diferentes. Ya. En el siguiente tema tenemos ventajas de análisis financiero. El análisis financiero ofrece múltiples beneficios a diferentes usuarios, para la dirección de la empresa. Identificar fortalezas y debilidades. Evaluar la eficiencia operativa y la rentabilidad. Tomar decisiones estratégicas sobre inversiones, financiación y operaciones. Monitorear el rendimiento y establecer objetivos. Detectar problemas a tiempo y tomar acciones correctivas. Para inversores, accionistas potenciales y actuales. Evaluar el riesgo y rendimiento potencial de una inversión. Determinar la salud financiera de la empresa antes de invertir. Monitorear el rendimiento de sus inversiones. Para acreedores, bancos, proveedores. Evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto y largo plazo. Para empleados y sindicatos, evaluar la estabilidad financiera y la capacidad de la empresa para ofrecer salarios y beneficios. Para entidades gubernamentales, evaluar el cumplimiento fiscal y la salud económica de los sectores. El análisis financiero nos proporciona una base sólida
para la toma de decisiones informadas y estratégicas. A continuación, mi compañero. El análisis vertical. El análisis vertical, también conocido como análisis estructural, consiste en expresar cada cuenta de un estado financiero como un porcentaje de una cifra base. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de ver los valores en números absolutos, lo convertimos en porcentaje para analizar mejor su composición y estructura. Por ejemplo, si estamos analizando un estado de resultado, la base que tomamos es el total de ventas. Entonces, cada cuenta, como el costo de venta, los gastos operativos o la utilidad neta, se expresa como porcentaje en esas ventas. En cambio, si hacemos el análisis vertical sobre el balance general, debemos aclarar la base será el total de activos. Así podemos ver que el porcentaje representa el efectivo, las cuentas por cobrar, los pasivos o el patrimonio. ¿Para qué sirve esto? El análisis vertical nos ayuda a entender cómo está estructurada una empresa financieramente. Por ejemplo, podemos ver si los gastos administrativos están consumiendo demasiado de las ventas. También nos permite identificar desequilibrios o áreas donde se estén utilizando muchos recursos sin el retorno esperado. Es muy útil para comparar empresas de distintos tamaños, ya que al trabajar con porcentaje se estandarizan los datos y podemos comparar estructuras financieras, sin importar si una empresa vende 1 millón y la otra 10 millones. Un ejemplo sencillito. Imaginémonos que una empresa tiene ventas de $100,000 y su costo de venta es 60. Si aplicamos análisis vertical, decimos que el costo representa el 60% de las ventas. Y si los gastos operativos fueran 25,000, representaría el 25% de las ventas. Entonces, nos quedaría una utilidad neta del 15%. ¿Por qué es útil esto para tomar decisiones? Porque si en el año siguiente vemos que los gastos subieron el 35%, ya sabríamos que algo está afectando la rentabilidad. El análisis vertical nos permite detectar estas variaciones internas sin necesidad de ver cifras en millones. El análisis vertical es una herramienta sencilla, pero muy poderosa porque nos permite interpretar las composiciones internas de los estados financieros, identificar las oportunidades de mejora y tomar las decisiones más informadas. El siguiente tema es análisis horizontal, porcentajes integrales y graficación. Eh, el análisis horizontal, también conocido como análisis de tendencias o dinámico, compara las cifras de un estado financiero a lo largo de 2 o más periodos para identificar cambios absolutos y relativos, porcentuales. Su objetivo es mostrar la evaluación de cada partida en el tiempo. Las ventajas del análisis horizontal. Identifica tendencias de crecimiento o decrecimiento. Permite detectar rápidamente partidas que han experimentado cambios significativos. Ayuda a evaluar la efectividad de las estrategias implementadas. La graficación. La graficación es una herramienta poderosa para visualizar los resultados del análisis horizontal. Representan las tendencias de las partidas claves en gráficos, en líneas o barras. Facilita la identificación de patrones y anomalías. Gráfico de línea, ideales para mostrar la evaluación de una variable a lo largo del tiempo. Ejemplo, ventas netas, utilidad neta, total de activos durante varios años. Gráficos de barras pueden usarse para comparar variaciones porcentuales entre diferentes partidas o periodos. La combinación del cálculo numérico con la representación gráfica hace que la información sea más digestible y comprensible para la audiencia. A continuación tenemos un ejemplo, un pequeño ejemplo. Como último punto, tenemos los casos prácticos. El análisis horizontal.
Ahora les voy a explicar un ejemplo práctico del análisis financiero utilizando datos reales de la empresa, de la corporación favorita, El Rosado, perdón. Su estado de resultados de los años 2022, 2023 y 2024. Primero, aplicamos el análisis vertical. Como ya les expliqué, consiste en expresar cada cuenta como porcentaje en las ventas netas. En el año 2022, el costo de venta representó el 75,23% de las ventas. En el 2023 fue el 75,58% y en el 2024 fue el 75,62%. Eso nos indica que la estructura de costos se ha mantenido estable, pero sigue siendo muy alta, consumiendo más del 75% de los ingresos. También observamos la utilidad bruta fue del 24,77% en el 2022, 24,65% en el 2023 y 24,39% en el 2024. Esto significa que la rentabilidad ha ido disminuyendo ligeramente, lo cual podría ser una señal de alerta para la empresa. En cuanto a la utilidad después de los impuestos, tenemos en el 2022 un 2,38%, en el 2023 un 2,43% y en el 2024 solo 0,89%. Es decir, que la rentabilidad final cayó de manera importante en el 2024, posiblemente por mayores gastos o menor eficiencia operativa. Continuación, el análisis horizontal. Ahora hacemos el análisis horizontal que compara los valores absolutos entre años para ver el crecimiento o la disminución. Las ventas crecieron 1,4 millones en el 2022, 1,5 millones en el 2024, lo cual representa un incremento del 9,69% en 2 años, lo cual es positivo. Pero al revisar los gastos generales, estos aumentaron más fuertes. Análisis horizontal. El análisis horizontal, vamos a hacer el análisis que compara los valores absolutos entre años, es decir, es para ver el crecimiento o la disminución que han tenido en ellas. Comenzamos en las ventas. Como podemos observar, las ventas crecieron de 1.431 millones en el 2022 a 1.570 millones en el 2024, lo cual representa un incremento del 9,69% en 2 años, lo cual es positivo. Pero al revisar los gastos generales, estos aumentaron más fuertes de 222 millones en el 2022 a 264 millones en el 2024, mucho más alto que el crecimiento de las ventas. Por eso, aunque las ventas subieron, la empresa ganó menos al final. La utilidad después del impuesto cayó de 34 millones en el 2022 a solo 14 millones en el 2024, lo que representa una caída del 59,61%. Esto demuestra un deterioro en el resultado final. Este caso práctico nos demuestra cómo, a pesar de que las ventas suben, si los costos y gastos crecen a mayor ritmo, la rentabilidad se reduce. En estos análisis, tanto el vertical como horizontal, nos ayudaron a detectar varias variaciones y entender mejor la situación financiera real de la empresa.